Babaji, ¿cuál es la premisa que sustenta este camino junto a vos? Pase lo que pase, tú tienes que estar bien. Este es el mensaje espiritual por excelencia y la verdad última de toda indagación. Si buscas dentro de ti la conexión con lo más elevado, con esa energía que sustenta la vida y la define, hallarás que la voz del Uno te induce a un solo logro, la liberación. ¿Y qué es la liberación sino el alcance de ese estado inefable de bienaventuranza, que es el contento por encima de todo y la conciliación absoluta con lo perceptible aquí en esta encarnación? Liberación es prescindencia de todo efecto que te ate y te someta a un estado menos que ideal. Efecto es lo mismo que consecuencia, es lo mismo que fruto de la acción. Los efectos que te atan son todos aquellos a los que quedas ligados emocionalmente, los que por definición limitan tu avance, traban tu expresión, cortan el flujo de tu energía y te ubican en un plano inferior de conciencia. Repito, pase lo que pase, tienes que estar bien. Los seres humanos, al pedirle al Supremo su protección y su gracia, suelen asociar esto con la falta de sucesos dolorosos o difíciles en sus vidas, como si le pidiesen al Altísimo: Señor, que no me ocurra nada desagradable o negativo, así estaré bien. No es este el logro mayor, ni mucho menos el bien que tu Señor puede conferir. Este estriba en el hecho de estar bien, en la más alta acepción del término, aunque ocurran en tu vida, lo cual es inevitable, sucesos en lo aparente negativos o dolorosos. Si realmente consideras cada experiencia como elegida por tu yo superior para beneficio de tu ser más profundo, verás acrecentada tu ecuanimidad y la destreza de evaluar de modo diferente tu vida cotidiana, que no es otra cosa que una escala ascendente hacia la verdadera libertad. Estar bien a pesar de todo, renacer cada día a una nueva posibilidad, celebrar la vida desde la certidumbre de tu vínculo íntimo con Dios y soltar miedos, preocupaciones, culpas y rencores en un impulso consciente hacia el amor a ti mismo y a tu realización. Silencio es equilibrio, melodía es conciliación, conversación es ansiedad, ruido es desorden. En cada aspecto de la vida humana se pueden encontrar estos patrones vinculares. La ecuación inversa también es significativa. Equilibrio es silencio, conciliación es melodía, ansiedad es conversación, desorden es ruido. Analiza cada relación asociándola con tu vida cotidiana y sobre todo con tu vida interior. ¿Por qué la ansiedad es equivalente a la conversación? Cuando domina la ansiedad en cualquier orden o por cualquier motivo que esto se dé, un interlocutor interno revisa de continuo posibilidades, alternativas, matices nuevos del conflicto o de la situación causante de la ansiedad. Esa voz no se puede acallar, resurge y agota lo mismo que la charla abusiva. La conversación por sí sola produce ansiedad. Por otra parte, porque suscita no solo tu atención, sino sobre todo tu afán de respuesta, y esto es ansiedad. Por esto las personas de temperamento ansioso suelen ser habladoras y en general se expresan a una velocidad mayor que el resto de sus congéneres. También podemos afirmar que discusión es tensión y tensión es discusión. Cada vez que discutes te pones tenso, pero lo interesante es descubrir que cada vez que te pones tenso, esto corresponde a una discusión real o simbólica en algún ámbito de tu ser. Cuando existe equilibrio, no importa si en el contexto en cuestión se producen sonidos, comprobarás que hay ausencia de ruido. El silencio implica esta cualidad de no polaridad, de no extremo, no límite, no exceso. Lo que Buda llamó el camino del medio se puede asimilar a esto: equilibrio, disfrute sereno de la vida.
Cada vez que te ubicas en la zona del medio de cualquier experiencia, estás, en cierto modo, adherido al silencio. Esto es una fuente de salud y de gracia. Orienten a los niños a gozar del silencio. Abran sus mentes al disfrute sutil de esa magia que limpia el corazón y lo prepara para percibir lo oculto en la naturaleza y la existencia en ellos de ese espacio interno de donde surgen todas las respuestas. Los niños son particularmente sensibles a la influencia benéfica del silencio cuando ésta se asocia al aprendizaje, a la contemplación, al juego, al descanso compartido, al estudio amoroso de un fenómeno natural que conviene que no sea perturbado, tal como ocurre con la observación respetuosa de la vida animal. Traten de no asociar el silencio a la admonición o el castigo, o a esa mudez que habla a claras de enojo, reproche, distanciamiento. Un silencio así es opresivo siempre. Los niños se llenan de culpa, a menudo sin saber de qué se los acusa, y aprenden que ese silencio ocurre cuando papá o mamá o los maestros los rechazan. De los adultos depende, en gran medida, que los niños asocien el silencio al miedo o al disfrute, a la derrota o a la aceptación de sí, al sufrimiento o a la dicha de ser. Los jóvenes de hoy viven aturdidos por el ruido ambiental y buscan aturdirse aún más subiendo el volumen de todo cuanto escuchan, como si desearan acallar la voz personal que reclama su espacio. No saben que el sistema nervioso se habitúa a ese estímulo excesivo y pide cada vez un estímulo mayor, generando un círculo vicioso que solo lleva a provocar más ruido y con él más daño. Enseñen a sus niños el arte de un hablar pausado, fluido, armonioso. Dótenlos del poder de saber escuchar. Regálenles la experiencia de compartir momentos inefables sin hablar, para luego reconocer el prodigio de la palabra hablada. El silencio está en las pausas. Uno tendría que hablar teniendo siempre en cuenta el silencio, que es el instante de encuentro entre dos. Creemos que es durante el discurso que nos comunicamos con el otro. No, mientras hablamos, el otro escucha. Es durante la pausa entre las palabras que la comunión sucede. Un voto de silencio puede durar 1 hora, acaso 10 minutos. No es la duración lo que determina el efecto, sino la intensidad. Intensidad de silencio no es mucho silencio. Intensidad de silencio es entrega. Alude a la profundidad de la experiencia, al disfrute, al nivel de conciencia involucrado en esa práctica o al que resulta de la misma. En suma, a la conexión que estableces con ese ámbito de gozo permanente que anida en tu interior. Y eso alcanza para todo un día, alcanza para la realización. Es bueno el ruido y todo lo que te da la vida. Es bueno el fragor que te aturde y atraviesa tu ser como una caravana de mensajes contradictorios, urgentes, acuciantes, eso que no te da respiro, eso que estalla adentro impulsándote a la huida, al abandono de ese paisaje de formas y colores que aturden. En el otro extremo está el disfrute del apenas murmullo, del canto del viento en el follaje, de las voces profundas, claras, que inspiran y acompañan. Del otro lado está el tiempo de Dios, con su ritmo y su elipse, su ronda de amor y su promesa de luz y de silencio. El silencio no es solo ausencia de sonido. Recuérdenlo, el silencio es el espacio del ser, es esa dulzura del momento perfecto, es la línea inmejorable del contorno de un rostro querido, el destello de comprensión que ilumina tu conciencia en el instante de la revelación. Señor, ¿la influencia benéfica del silencio se percibe de inmediato? Sí, es un bálsamo de efecto instantáneo. Muchos no lo toleran precisamente por este cambio que se produce apenas el silencio se instala. La persona que habla en demasía
aun cuando su discurso se refiere a la más alta espiritualidad, manifiesta no haber alcanzado en realidad el hábito de la introspección. Son personas que callan solo cuando no tienen más remedio que hacerlo. De lo contrario, hablan y hablan. Una idea las lleva a la otra, de manera incesante, y siempre tienen algo para expresar. Callan por imposición, nunca por elección. ¿Cuál es el remedio para esto, Señor? La toma de conciencia. La conversación compulsiva, e insisto en el hecho de que el tema tratado es irrelevante, debe considerarse reñida con la vida del aspirante espiritual. No, yo hablo acerca de mi devoción, mi temática es profunda, dicen algunos. Para el que habla en demasía, el objeto de su discurso es un pretexto, y si calla, ten por seguro que su mente se convierte en un salón lleno de gente con la cual interactúa de continuo. ¿Cómo se debe proceder, Señor, ante una persona así? Alejándose. Eso es todo. ¿No habría que pedirle que hablara menos o callara, Swami? Sería inútil, lo cumpliría durante un tiempo, pasado el cual volvería a la charla. Hay devotos que suelen creer que hacer callar a otro es señal de falta de compasión o de cuidado, lo mismo que alejarse de una persona cuya conversación resulta abusiva. No se confundan de ese modo. Preserven su intimidad y su silencio, a veces duramente conquistados, y no permitan intrusiones. Un bhakta sabe que el silencio, fenómeno para el cual no existe sino esta palabra, que no tiene sinónimo, es la manifestación externa del cielo interior. El ashram es un lugar en el que la economía de palabras debiera ser el sello principal. Sin embargo, esto no es así, con lo cual la mayoría pierde la oportunidad de encontrarse en un espacio diferente del habitual. La introspección es el camino para la toma de conciencia, que de ninguna manera lograrán por medio de palabras. Presta atención, entonces, al empleo que le das a tu lengua. Sean sinceros con respecto a ustedes mismos y admitan que a menudo hablan cuando hubiera sido preferible que no lo hicieran. De ahí que el voto sea tan efectivo. Te pone en contacto con tus ganas de hablar, las hace evidentes, te revela un aspecto de ti que de otro modo no conocerías. En relación a esto existe un punto que es preciso considerar. Cuando el voto de silencio finaliza, deben tomarse también ciertos recaudos. Conviene reiniciar de manera gradual el uso de la palabra hablada. Esto es, no correr a pronunciarlo todo en medio del grupo de amigos que aguardan a ver cómo te fue. A nadie tienes que referir cómo te fue. Esto es algo entre tú y tu maestro. Ningún otro debería intervenir en algo tan privado. No pido con esto que se nieguen ustedes a dar satsang. Lo que señalo es la necesidad de la prudencia y la mesura en los comentarios relativos a las prácticas devocionales. Esto es tan importante que es preciso que lo señale de nuevo. Toda experiencia en el terreno espiritual es solamente tuya, tiene un significado peculiar vinculado tan solo a tu persona y es en tu ser donde se verifica una vivencia del todo intransferible, solo comprendida por tu maestro y tu propia conciencia. Los demás, repito, no podrán acceder a la riqueza de lo que has vivido durante el voto de silencio si lo has llevado a cabo con un celo y con fervor. Si intentas explicar tus logros, solo conseguirás empobrecer ante ti mismo aquello que viviste, reducirlo a palabras que no alcanzan a plasmar la idea de lo que te fue dado. Con esto confundirás a tu auditorio, por lo cual algunos desistirán de seguir tu ejemplo. En el caso de que lograras transmitir una parte de lo que te ocurrió, otros afirmarían que exageras o que te vanaglorias de tu avance. Finalmente,
tú mismo verías mermar en tu interior esa preciosa energía que con tanto trabajo conseguiste. Por lo tanto, al finalizar el voto de silencio, cállate, reserva tus comentarios para mí y deja que los demás se ocupen de sus propios asuntos. Una forma de salir de este voto es entonar bhajans. A solas, en tu cuarto o mientras caminas por el ashram, puedes cantar los nombres del Señor, pronunciar una oración en voz baja o hacer japa. También puedes tomar un libro o escribirle una carta a tu maestro o pronunciar Sai Ram cuando te cruzas con algún conocido. El primer día después del voto de silencio, habla poco. No concurras aún a la cantina ni te involucres en encuentros grupales. El impacto de esta ejercitación que has concluido es muy profundo en tu interior. Quizás al principio no puedas discernirlo, pero lo cierto es que has despertado a una energía nueva y esto requiere cuidado. La vuelta a la rutina debe ser gradual para que la armonía no se quiebre y los efectos de tu práctica comiencen a manifestarse. Recuerda que el voto de silencio es un medio para que accedas a otra realidad y esto se irá produciendo con el correr del tiempo. Los devotos que han tenido éxito perciben esto de inmediato. Hablar les cuesta más que antes. Se encuentran renuentes a soportar la charla de otros. La conversación superficial les produce fatiga y perciben en sí mismos una urgencia casi física por volver al silencio que les procura esa calma dichosa recién descubierta. Ellos identifican al instante a las otras personas que aprendieron a callar y se les acercan porque saben que, aun cuando hablen, el silencio no se quebrará. Es este un fenómeno repetido en el mundo espiritual. Hay quienes hablan y generan tensión, cansan. Uno quiere alejarse no importa lo que digan, en tanto que otros no causan un quiebre en tu interior. Hablan y se les oye sin violencia. Producen como una música que se acopla al silencio del ser y lo enriquece. El devoto que descubrió lo bueno de permanecer callado identifica enseguida a estas personas y discierne con claridad a qué momento evolutivo pertenecen. Porque de esto se trata. Todos llegarán a descubrir la verdad, solo que a algunos les falta mucho todavía. No hay condición más gozosa que la que procure el silencio, ni modo más adecuado para llegar a Dios. En la vida actual, poder hacer silencio es un regalo, una rara ocasión de vislumbrar la eternidad, porque, ya lo dije, no se trata tan solo de no hablar, si puedes hablar y aún conservar el silencio. Se trata de conjugar el desapego, la más perfecta ecuanimidad y la alegría con la más honda certidumbre del amor del Maestro. Eso es el silencio, ese estado perfecto de no deseo porque sientes que todo te ha sido dado, y entonces tú eres una fuente de un muy preciado don que no se agota, la completud espiritual, que es silenciosa y dulce, y que emana de tu ser como un efluvio suavísimo que toca a quienes se te acercan y los vuelve, por tu sola presencia, un poco más felices, un poco más calmos, más conciliados con la vida. Esto es lo que Baba te propone lograr. Es en los momentos difíciles cuando se debe templar el corazón y abrirlo más a Dios. La vida es una sucesión de aconteceres que le son ofrecidos al hombre como estímulo para no quedarse dormido en brazos de la inercia de una condición biológica que lo arrastraría a la repetición de conductas animales y a la molicie de una vida que rápidamente carecería de sentido. El raciocinio, el intelecto, no le aseguran al hombre una vida sublime y sin embargo le fueron dados para esto, para alcanzar el arte más elevado del conocimiento de sí mismo y a través de eso el logro de la felicidad que deviene de la conciencia esclarecida con respecto a la causa de su nacimiento como ser humano, venido a este planeta en un momento definido de la historia, que es el átomo de la eternidad, para tener la ocasión de entender, de comprender más y más
¿De qué se trata todo esto de la vida humana? ¿Para qué ha venido? ¿Para qué se lo somete al devenir? Si la meta es trascender el sufrimiento, única forma de alcanzar la bienaventuranza a la que estás destinado, ¿cómo habrías de hacerlo sin ponerte en contacto con el sufrimiento mismo? Nada hay de superfluo en la creación, nada es un accidente, un azar, una equivocación, pero los hombres no advierten que sus propias vidas son preciosas, acreedoras de un destino glorioso, y las dilapidan en la consecución de objetivos banales y superficiales ligados siempre al sentimiento de carencia, de pequeñez, de abandono, aunque están rodeados de oportunidades, y se malogran en el sufrimiento por la trivialidad en lugar de alcanzar la dicha de la percepción de su grandeza inherente. Ningún hombre ha venido en vano. Tú no has venido en vano. Eres la forma misma de lo sublime encarnado con la misión de descubrir que lo divino te acompaña, porque precisamente es eso lo que anida en tu ser, lo divino como esencia de vida, sin lo cual ni la más pequeña de tus células podría vibrar en tu organismo. Esa energía que la alienta y la sostiene no es biológica. Lo biológico se da en ella gracias a la fuerza vital, al impulso vital, y eso es divino, y por eso tu ser lleva implícito un destino trascendente, y tú eres una ocasión extraordinaria de realización espiritual. Solo que pasas al lado del milagro y no lo adviertes. Llevas en ti la vida y la desdeñas como si fuera un accidente. Encuentras a un maestro y le pides solo banalidades dictadas por el ego, y sufres por las torpezas cotidianas del yo y del apego. No adviertes todavía para qué has venido e insistes en sufrir por lo mismo que se te ofrece para aprender a trascender del sufrimiento. No hablo del dolor. El dolor humano es otra cosa. Es aquel sentimiento que acompaña a una pérdida. Es una experiencia legítima. Pierdes algo querido y experimentas dolor. Eso es normal. Eso merece respeto. El sufrimiento es el resultado de la creación, a veces a partir del dolor, de una vivencia de desvalimiento y abandono de Dios. Sí, en última instancia, todo sufrimiento es el resultado de un alejamiento con respecto al Señor o a aquello que consideras más sublime, la razón única de toda la existencia. Porque el sufrimiento tiene que ver con esa sensación de haber sido dejado de lado de por vida, de no valer ya nada, de pena de sí, acompañada de rabia de sí y autorreproche. El sufrimiento nace de la culpa de ser, de la vergüenza por no verte diferente, de la ira sorda contra las circunstancias que no te favorecen, del rechazo de la ocasión de la alegría. El sufrimiento es el resultado de la rumiación sobre el desastre, sobre el abandono, sobre el sentimiento de no haber sido querido y, por lo mismo, de no valer nada, de ser solo un exponente del fracaso. Esto es abandono de Dios, esto es alejamiento del amor. El sufrimiento es desamor de ti y el desamor de ti es desamor de Dios. Es el orgullo del corazón, es el ego. Por un lado, el dolor, por otro lado, el sufrimiento. La diferencia es tan sutil, sin embargo, define en absoluto tu estado interno. El dolor tiene una cualidad que te ennoblece, eleva tu nivel de conciencia, te remite a las preguntas esenciales y, si bien puede arrasarte con la duda de Dios, te une a Él en busca de consuelo. El dolor de la pérdida alude al valor de lo perdido. El sufrimiento alude directamente a ti, habla de tu minusvalía. El dolor te engrandece en la certidumbre de lo preciado que era lo que se fue. El sufrimiento empobrece tu espíritu
porque ensombrece tu percepción acerca de lo que realmente eres y te hace sentir miserable. El objeto del dolor es lo perdido. El objeto del sufrimiento es tu ego insatisfecho. Por eso el dolor pasa, cede, se transmuta y puede llegar a ser motor de grandes logros para el ser humano, para la humanidad. El dolor puede darle sentido a la vida, pero el sufrimiento no pasa, no cede, no se transmuta, porque tu ego lo alimenta cada día con más razones para sentirte incompleto, malogrado. El alimento del sufrimiento es la queja. Te quejas por lo que no tienes, por lo que no eres, por lo que la vida no te dio. Te quejas porque el maestro no te mima, no te concede lo que le pides, no te destaca como a otros, ni siquiera te enseña como a los demás. Como te quejas de ti mismo, que equivale a quejarse de Dios, y sientes muy baja tu autoestima, tu autoconfianza, tu respeto de ti, crees que eso significa poco ego, modestia extrema, humildad y por lo tanto merecimiento. Entonces aumentas la queja de ti mismo a la espera del reconocimiento de otros, de que eres digno de toda compasión, de toda ayuda y esperas que los demás acudan a salvarte. Pero, por otra parte, jamás aceptas esa ayuda, porque eso podría ponerte en la situación de ser salvado realmente, y eso acabaría con tu queja, que es tu modo de vida. El dolor es sagrada confrontación con la existencia. El sufrimiento es lástima de sí. El dolor te revela la verdad sobre ti. El sufrimiento es la interpretación errada de la vida. Vamos a trascender el sufrimiento, vamos a reconocer aquello que se esconde detrás de lo aparente, de la repetición y la rutina, de las ideas que llamas sueños y son a veces reflejos engañosos, del ruido de la queja que termina embotando los sentidos y te aparta del silencio purificador de la conciencia que está ahí a un solo impulso de distancia de ese levísimo cambio de posición en el espacio interior. Siempre estás en algún lugar en tu espacio interior. Desde allí se genera tu experiencia. Ahora tienes un cuerpo. Esto te convierte en un ser espacial, es decir, ocupas un espacio y es tu dimensión espacial lo que determina tu vinculación con lo que eres y lo que te rodea. Vives en el espacio-tiempo. Tu mente también es espacial, siempre está ubicada en algún lado. Ciertos maestros han vinculado esto con la idea de una ciudad interior, con avenidas, calles, edificios, todo lo que posee una metrópolis, y han sugerido que el ser humano habita sobre todo en los suburbios, en los arrabales de su vida interior, haciéndolos crecer y ahondando en su oscuridad y en su miseria, en lugar de disfrutar de las zonas más bellas donde crece la vida, y llevar esa vida hacia aquellas zonas degradadas. Solemos darle mucha importancia al tiempo, nos preocupamos por el devenir, vivimos atados al pasado, preocupados por el futuro o apurando el presente, creyendo que eso es solamente tiempo, sin advertir que el hombre ocupa de continuo un espacio real y concreto, el externo, ideal e intangible, el interno, espacio que es inescindible de lo temporal y cuyo descubrimiento podría ayudarnos a mejorar nuestra existencia. Un recuerdo, más que un hecho temporal, es un hecho espacial, porque nos ubica en un momento que es, ante todo, un ámbito donde ocurrió aquello que uno evoca, ubicándose allí donde antes estaba. La mente retrocede hasta un lugar tanto como hacia un tiempo anterior. Deberías hacer el esfuerzo de advertir a cada momento dónde ubicas tu mente en tu espacio interior, porque de allí deviene todo lo demás. El silencio es un lugar en tu espacio interior. El silencio tiene que ver con la capacidad de transmutar y trascender el sufrimiento. Ya lo hemos dicho, la queja es un gran ruido, deriva de la duda y ésta
del hábito de seguir a la mente en su incesante tendencia a comparar, no a indagar, sino a cuestionar, no a descubrir, sino a interpretar. El sufrimiento es la insistencia por renovar los aspectos más penosos del dolor. El hombre, en ocasiones solamente, busca escapar de este último, pero dedica ingente cantidad de energía a alimentar el primero. Ya lo hemos dicho. Pero hoy se trata de comprender algo que muchos rechazan, y es el hecho de que las dificultades, el dolor, los inconvenientes son escuelas de crecimiento. Esto, como todo en el camino espiritual, depende esencialmente del temple, del carácter del sujeto en cuestión. Los débiles de carácter solo se amilanan aún más, en tanto que otros, los de carácter establecido, en la confianza y en la fe al Señor, identifican en toda circunstancia adversa la ocasión de crecer hacia una vida más plena. El hombre no se conoce a sí mismo, y esto es debido en parte a que no se ha encontrado en circunstancias que le permitan hacerlo, dado que los aconteceres azarosos y difíciles abren el camino para la manifestación de cualidades insospechadas, de recursos ignorados, de un monto de creatividad y de una fuerza interior extraordinarias que no se habían puesto de manifiesto porque no habían sido espoleadas por dificultad real alguna. Es en este sentido que el padecimiento es bueno. Les muestra de ustedes mismos potencialidades que se ponen de manifiesto en la lucha por sortear la dificultad y salir adelante, incluso en la consecución feliz de un nuevo tipo de vida y una manera nueva de considerar la realidad. ¿Sabes si eres capaz de vadear un río? Se te pondrá delante para que goces del triunfo de haber descubierto en ti ese poder con el que no te habías contactado porque tu vida equilibrada hasta entonces no había generado esa necesidad. ¿Has perdido dinero? Aquel trabajosamente ahorrado durante años para cumplir quién sabe qué propósito, además del de saberte protegido contra la adversidad. Ahora te enfrentas a una jornada sin soporte económico, y he ahí que descubres en ti una creatividad y un empuje del que no te sabías capaz, y la vida entera florece desde una nueva perspectiva, mostrándote un horizonte ampliado. Las calamidades suelen vincularse con las pérdidas. Estas son consustanciales al ser humano, a la vida misma. Puedes perder una posición, una reputación, una vivienda, un ser querido, sueños, amores, oportunidades. Es así. Pero ante cada una de esas pérdidas quedas tú. Aun si pierdes la salud, queda el ser. Y el ser es el depositario de todos los recursos. No quizás para recuperar lo perdido en todos los casos, pero sí para gestar lo nuevo, aquello que volverá a sustentarte y por lo que darás nuevamente gracias a la existencia, a tu destino, a tu Dios. Por lo tanto, insiste en el fortalecimiento de tu carácter, insiste en la firmeza de tu fe en ti mismo y en la confianza de que posees todo lo necesario para afrontar cualquier desafío. Porque los desafíos son eventos que suceden en lo externo y por definición, por su intrínseca naturaleza, cambian. Pueden ser transmutados en oportunidades regias para darle a tu vida ese giro que en el fondo tanto ansías y que tanto tiene que ver con la liberación. Hablo de la liberación de las ataduras que has forjado alrededor de ti con esa hambre de seguridad y posesiones que tan a menudo te desvelan y no dejan que pongas tu atención en lo más noble de la existencia, que es tu propia paz, paz que deriva del sano desapego de aquello que, no siendo esencial, en un momento se torna un peso, una equivocación, un límite. Las dificultades enseñan a soltar, porque casi siempre derivan de algo a lo que están aferrados. Siempre están aferrados por alguna forma de debilidad, de sometimiento, de dependencia. Por eso hablo de liberación. Aprendan que cada inconveniente en el proceso de resolución
es una ocasión de liberarse de algo que sujetaba el impulso vital. Por esto, cada dificultad es un aula donde aprender a resolver el problema y recuperar esa cosa tan cara de una vida más libre. Te pido, no reniegues de los errores de tu vida. Tómalos como instancias de cambio, de crecimiento verdadero, de jalones hacia el conocimiento más pleno de ti y de tus recursos, porque tú puedes enfrentar lo que sea. Realmente estás capacitado para vencer cada obstáculo y resultar fortalecido. No des cabida al desaliento, al miedo, a la preocupación. Son venenos que minan tu carácter. Dale cabida al amor a ti mismo. No sabes de cuántas maneras me presento ante ti. Tratas de descubrirme en la forma concreta en la que se verifica tu mundo sin lograr discernir lo tangible de mi manifestación en tu interior. ¿Crees que ese monto adicional de alegría que percibes cuando te acuerdas de mí, me convocas, deviene del hecho de tu propio movimiento intencional de convocarme? Y no es así. Si dices Sai Baba y te sientes bien, ese sentirte bien soy yo, tal y como soy, esa inspiración que hace presa de ti cuando me necesitas para la resolución de algún problema. Soy yo el empuje que te impulsa al compromiso cuando tu decisión flaquea. Soy la calma que inunda tus sentidos y los hace percibir desde un nuevo lugar, y entonces todo en tu mundo se organiza. Soy tus estados de ánimo, benéficos y saludables. Cuando te sientes bien, ese sentirte bien soy yo. Discierne esto con la mayor claridad posible. Yo no estoy como un objeto fuera de ti. Soy en ti cuando el alma se te ensancha, cuando el corazón vibra de amor y compasión, de alegría y de ternura. Soy yo lo que te ocurre cuando estás en contacto conmigo. Si dices, lo nombro a Baba y siento un calorcito en el pecho, ese calorcito soy yo. Tú dices, lo nombro y siento. No, debes decir, lo nombro y lo siento. Esta es la verdad. Si en algún momento del día percibes que tu ánimo decae, que tu fe en el hombre se debilita, que no te quieres a ti mismo tanto como ayer, ponte a trabajar. Haz algo, cualquier cosa que signifique un vuelco hacia afuera de la energía que has mal ubicado en tu interior y que circule entonces en sentido contrario al de la vida. No importa lo que hagas, lo esencial es que te ocupe las manos y el cerebro, que requiera tu atención concentrada y que le impida a tu mente insistir en la génesis de esos pensamientos con los que te torturas. Una de las mayores torturas es la que el hombre se inflige a sí mismo, sobre todo porque es tan larga como la vida de quien de este modo actúa sobre sí. Entonces, cuando sientas decrecer esa fuerza vital que te permite ver el mundo amable y placentero, digno de ser gozado y mejorado, te lo repito, actúa, no te quedes allí dándole aliento a la tristeza, sal de casa y pasea por un parque, y mientras tanto, elabora un proyecto, algo nimio o enorme, no interesa. Lo que interesa es alterar el ritmo de tu respiración, facilitar la llegada del prana a tu interior y abrir ese canal que te conecta con lo alto, lo verdadero, lo vital. El agradecimiento es una actitud que sana la vida. La salud no se refiere tan solo al bienestar en todos los órdenes de la existencia, se refiere también y de manera sustancial a la libertad interior. Si has comprendido lo que la vida significa, estarás conciliado con la idea de pasaje de un punto de evolución a otro más elevado, a través de las experiencias que durante el transcurrir por esta dimensión se te procuren. Si esto es realmente así, si ante todo evalúas que cada situación es una ocasión de aprendizaje, la única actitud posible es la de reconocimiento al Creador, profunda paz, ecuanimidad inalterable y un sostenido desapego con respecto a los frutos de la acción, sean estos buenos o malos. Un ser así se transforma en alguien realmente sano, porque no depende emocionalmente de los obligados vaivenes de la vida
ni, esto es esencial, de los efectos sobre sí de sus propias acciones, a los que también evalúa como hitos en su camino evolutivo. Esto es verdadera libertad. El hombre libre vive en actitud de agradecimiento, que es también la actitud del hombre sabio. El hombre sabio es el que conoce el sabor del amor incondicional. Veo ahora mi vida como un largo collar de perlas. Cada una representa una decisión, un tiempo, un trayecto en el camino, una experiencia. Cada cuenta es significativa, ocupa un lugar determinado en el conjunto y sostiene a las demás en una tensión existencial que me enuncia y define mi singularidad y mi destino. No querría prescindir de ninguna. La primera, reconocida después por mi conciencia, fue la lectura del Bhagavad Gita a los 20 años, pero no como escalón devocional, sino como prólogo de una historia de amor que me rompió el corazón y se llevó con el amado ingrato ese ejemplar único de la editorial Aguilar que ya no existe. Pero la pregunta estaba planteada en mi interior. ¿Y si algo de esto fuera verdad? Después llegó Vivekananda con su Karma Yoga, agua fresca para la primera semilla, y más tarde Maharishi Mahesh Yogi con la meditación trascendental. Poco a poco fui teniendo idea del acopio de perlas. Inconsciente aún de la existencia del hilo que las uniría, emprendí una carrera espiritual por una decena de caminos, cada uno de los cuales ofrecía una fuente de agua donde saciar mi sed, la sed de todo ser humano ante el misterio de su propia existencia. Misterio y fascinación, embrujo de esa otra dimensión sospechada más allá de ¿dónde? El afuera parecía engañoso, frustrante. El adentro se reveló como un oasis en medio del desierto, de una mente que amenazaba con secarlo y me dejaba a mí a merced de un sol que enceguecía pero no alumbraba. La razón ante el vislumbre de la experiencia de lo inefable. Me tomé todo el agua, agoté hasta el último pedacito de sombra, abrevé en los caudales de la teosofía, del catolicismo carismático, el control mental y la parapsicología. Seguí a Annie Besant, a Steiner, a Ouspensky, Moss, Wilber, Osho y otros iluminados, todas perlas cuyo oriente exquisito alivió el ardor del desierto del ego y la ignorancia. Incapaz de vislumbrar la unidad en la diversidad, elegí unas cuentas en detrimento de otras. Me juzgué inconstante y voluble. Aprendí a meditar de 10 maneras diferentes y un día me encontré sentada en el oasis rodeada de tesoros y abrazada de sed y confusión. Un hilito de oro surgió entonces en algún sitio a mi lado. Brillaba como la manifestación de una aura primordial que ennoblece y concilia todo. En el devenir de mi existencia le daba una entidad privilegiada a cada acontecer, a cada perla, y las iba hilvanando en un conjunto donde el único nexo era el amor, amor y no comparación, amor y no elección o juicio de valor, amor y no descalificación o apego, amor reconociendo, integrando, uniendo, en un lazo feliz todas las vidas que se acercaron a la mía, todas las ideas, todas las tradiciones, prácticas, teorías, todos los caminos y mensajes reunidos por ese hilo sanador. Sai Baba. Swami, ¿cómo se reconoce a la persona que aprendió a callar? Es aquella que puede viajar contigo de Bangalore a Puttaparthi sin pronunciar palabra, pero que te produce la impresión de compartirlo todo. Permanece serena a tu lado sin ignorarte en absoluto. Está atenta a tu comodidad, pero no te invade. No te pides que mires esto o aquello, pero sonríe si le muestras un mono que atraviesa la ruta y responde si le preguntas algo. Te acompaña todo el tiempo con simpatía, con ternura y te deja hacer. Una persona que aprendió a callar respeta tu silencio. No te abandona, no te juzga porque decides callar. No te pregunta qué te pasa porque hace un rato que no hablas.
Las amistades profundas tienen ese sello, esta capacidad de compartir momentos silenciosos. Swamiji, ¿esto último puede ocurrirnos también con vos? Cuando tu vínculo con el Maestro es vital y profundo, puedes permanecer junto a Él por un muy largo tiempo sin que palabra alguna atraviese el espacio compartido. Tú lo miras a Él te mira. Eso es todo. El intercambio es inefable. No existe idioma para la cualidad de lo que se pronuncia de alma a alma entre un discípulo y su Señor en un momento así. Baba ansía tanto que sus devotos aprendan a acercarse de este modo. Lo puedes hacer durante una meditación. Basta con ver en tu interior la imagen del Maestro y abrir tu corazón. No dices nada, no pides, no agradeces, solo te abres por completo ante Él y dejas que te mire, hasta que todo lo suyo se haya volcado en tus ojos y ante sus pies, nada más. A esto se le da el nombre de plegaria silenciosa. Es una forma de llegar al divino desde lo más genuino de ti, lo más sincero, ofreciéndolo todo sin barrera alguna, sin justificaciones, sin demandas. En una entrega así no caben ni el temor ni la culpa. Cabe tan solo la pureza que dimana de los ojos de Dios, en los que vuelcas la verdad de tu vida con sus triunfos y sus desaciertos, ahora trascendidos por tu oblación manifestada sin palabras. La plegaria silenciosa tiene una fuerza extraordinaria. El nivel de la entrega es superior a cualquier otro y la conciencia de la aceptación de Swami, de toda tu persona, es absoluta. Tú te aceptas al entregarte así y te perdonas. Entonces la aceptación del uno y su perdón se inscriben en ti de manera indeleble. Quien practica esta plegaria silenciosa no duda más de Baba. Así como tú te develas ante tu Maestro se devela ante ti. Y en esa aceptación incondicional de lo que eres, vivencia su verdad. La vigencia de su declaración cuando te dice que habitas en la dulzura de su corazón y que esto es para siempre. ¿Se encuentran otros beneficios derivados de la plegaria silenciosa, Señor? Tantos como personas existen, porque además de los beneficios comunes a todos, identificarás uno que es privativo de tu experiencia, que solo a ti corresponde conocer. Esta especificidad de logro es lo que categoriza al encuentro del devoto con su Señor, que no puede por esta razón igualarse a ningún otro encuentro. A cada quien le será revelado un aspecto de sí mismo o se le brindará la ocasión de dar un salto cualitativo en su evolución. Quizás se lo instruya de manera especial para alguna tarea o se le permita alcanzar una respuesta que cambiará su vida. Todo esto el Maestro lo brinda sin palabras. No hay don personal que sea igual a otro en esta forma de oración, porque cada devoto es único para el Señor. Si un devoto no logra visualizar con facilidad la imagen divina, ¿cómo debe proceder, Swami? Puede tomar una fotografía del Maestro en la cual sus ojos miren de frente y contemplarla. Al cabo de un rato, la mirada del uno se habrá fijado en la conciencia. El devoto puede entonces cerrar los ojos y continuar con la plegaria sabiendo que el Señor está allí, y abrir el corazón de la misma manera que lo haría si lograra contemplar su imagen. No es conveniente agregar tensión a tu sadhana o dejar de acceder a los beneficios de esta plegaria silenciosa por no poder cumplir con un aspecto del ritual. Si tu deseo por acercarte a Baba es poderoso, bastará con que orientes tu conciencia hacia mí y permanezcas en silencio, dándote al mismo tiempo por entero, para que tu propósito se cumpla y tu plegaria alcance su destino. Dijo el iluminado: ahora sé. No podría explicar lo que sé, pero sí soy esa certidumbre. El regocijo que me embarga es de una cualidad todo abarcante. La paz que lo acompaña es un espejo donde lo que percibo se refleja.
Cada brizna de pasto me habla, ríe conmigo, expresa su razón de ser y me sostiene, le da sentido a mi existencia y así con toda cosa que se me ofrece a los sentidos. Soy una caña de bambú fresca y vacía, donde el aire de Dios circula y canta con absoluta libertad. Miro a los demás y los veo felices en su esencia, y el bambú entonces se transforma en el tubo de un órgano formado por una inmensa cantidad de tubos, a través de los cuales la voz de mis hermanos circula de manera distinta, y vibramos creando cada uno desde su nota singular la melodía de un caudal de energía que nos une. Es la conciencia universal, el sonido profundo y melodioso de la sustancia que genera la luz, la chispa eterna del milagro de ser. El silencio es la matriz de Dios, y de ella surge el mantra primordial, el hacedor de la forma infinita, nunca repetida, multiplicidad acogedora de todo lo posible. Oigo la melodía, al mismo tiempo un silencio generoso me habita. A través de él entiendo para qué mi existencia, para qué el universo, para qué Dios.